La Guerra Civil Española, o simplemente Guerra Civil, es considerado por muchos historiadores como un evento que sirvió de campo de pruebas no solo para las corrientes políticas de la época, sino que también funcionó como un teatro adecuado para que varios países probaran sus armas y fuesen refinadas para lo que más tarde sería la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo las armas extranjeras vieron acción aquí. España en sus dos bandos también diseñaron y desarrollaron armas, y sobre todo vehículos, que marcarían la historia del país, pero que desafortunadamente no han traspasado sus fronteras para que el mundo los conozca. Ese es el caso de un peculiar tanque, cuyo diseño tiene constancia de utilizar ideas que no serían reconocidas por las potencias militares, sino hasta varios años más tarde de este evento. Antes de la guerra civil, España estaba dando sus primeros pasos en el tema del arma blindada. Tenían en su posesión algunos ejemplares extranjeros como el francés AC-1 Schneider, que formó la columna vertebral y la base operacional de la primera fuerza blindada del país. Pero esto no era suficiente. Conforme pasaba el tiempo, el mundo estaba madurando sus tanques, y España no quería quedarse atrás. La industria militar española en cuanto a su capacidad de diseño y desarrollo blindado estaba naciendo. Los vehículos extranjeros sirvieron como inspiración para diseñar ejemplares totalmente nacionales. Sin embargo, todos estos planes se desplomaron cuando el conflicto comenzó. Las fábricas se vieron obligadas a cerrar ante la tensión del ejército republicano y el ejército nacional, dejando todos estos proyectos a la deriva y en el eventual olvido. Pero uno de ellos fue rescatado por el gobierno republicano, quien, en su intento por estructurar al ejército, quería dotarlos de un vehículo auténtico y original. Antes de la guerra, el gobierno español había decretado el 1 de enero de 1936 la construcción de un nuevo vehículo blindado que debía parecerse a un tanque. Para este momento, España contaba con varios autos y camiones a los que se les improvisó un blindaje y una estación de batalla para poder repeler amenazas leves como la infantería. Los únicos tanques propiamente dichos eran los FT-17 Renault y AC-1 Schneider de origen francés, los cuales se encontraban disponibles en un número muy limitado y que ya eran obsoletos para la época. España necesitaba un tanque más moderno y mejor equipado. Fue así como nació el proyecto Carro de Combate Ligero para Infantería Trubia modelo 1936, siendo la fábrica de Asturias la responsable de diseñar y producir el tanque. Así se hizo. La fábrica diseñó un tanque ligero que debía reemplazar los anticuados ejemplares franceses. El Trubia modelo 36 recuerda bastante al tanque italiano Fiat 2000, ya que posee un diseño muy similar, aunque más modesto y ligero. Dos bastiones constituyen la suspensión que se une a un casco dividido en dos sectores, y que sobresale ligeramente al frente. La zona frontal adquirió una forma redondeada que estaba conformada por dos planchas superpuestas de acero. La plancha exterior remachada tenía 13 milímetros de grosor, mientras que la plancha inferior solo tenía 3 milímetros, y estaban separadas por un espacio de 23 milímetros. Cabe destacar que todo el tanque poseía esta característica. Hasta donde se sabe, es el primer tanque de la historia en utilizar el concepto de blindaje espaciado, una idea que no sería implementada sino hasta la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial, y que se convertiría en norma hasta la Guerra Fría, y que se utiliza hasta nuestros días. En la zona frontal del casco se dispuso una ametralladora Lewis de 7,7 milímetros que contaba con su propio artillero. A su lado izquierdo se ubicaba el conductor. Justo detrás de ellos se hallaba el compartimiento de combate, donde resaltaba una baja pero vasta torreta, la cual estaba armada con otra ametralladora Lewis que era usada por el comandante del tanque, o, si era necesario, por un segundo artillero. Posterior a esta ubicación se encontraba el motor, un MAN D0530 Diesel
de 6 cilindros de 70 caballos de vapor y 1800 revoluciones por minuto, que estaba acoplado en un espacio menos estilizado. De no ser por la parte frontal, el Trubia 36 encajaría perfectamente en la categoría de tanques caja que predominaban en años anteriores. Este motor, aunque ligero, podía desplazar al tanque de 5.5 toneladas a una increíble velocidad de 42 km por hora, una velocidad nada despreciable para la época. Trubia había sido diseñado para apoyar a las tropas y otorgar fuego de apoyo directo en pequeñas incursiones. A diferencia de otros ejemplares como el T-26 soviético o el Panzer I alemán modificado, el tanque español no estaba concebido para el combate blindado, y al contrario, era un vehículo para suprimir fuerzas a pie y entorpecer el actuar de otros vehículos. Se construyó un prototipo en algún momento de la primera mitad de 1936, presumiblemente en junio, pero para el momento en que se presentó al ejército español para evaluar su diseño, estalló la guerra. Una vez declarada la guerra, la fábrica de Asturias cesó sus actividades y el prototipo del Trubia fue abandonado. A día de hoy se desconoce por completo el paradero del ejemplar y si fue encontrado por algún bando o cualquier presunta actividad en el conflicto. Los planos también fueron abandonados, pero en agosto de 1936 el gobierno republicano rescató los proyectos de la fábrica. En ese preciso momento, el gobierno le había encargado al oficial del Estado Mayor, Francisco Ciutat, la organización del Ejército del Norte, que tenía por objetivo integrar en una sola fuerza las milicias que se habían formado en las comunidades de Asturias, Vizcaya y Santander. Aunque los documentos confirman que se formó el Ejército del Norte, esta fuerza nunca se nombró oficialmente de esta forma, y se les conoce mejor como Ejército Vasco o Euskadi Arostea. Ejército del Norte es como se le registraban los documentos, pero el personal que lo integraba y el ejército republicano se referían a ellos con otros nombres. Con el Ejército del Norte formado por más de 40.000 hombres, el gobierno republicano, en su intento por mantener una relación estable con este grupo armado, solicitó que los tanques Trubia fuesen producidos y entregados a esta fuerza. De esta forma, los planos recuperados de la fábrica de Asturias fueron trasladados a la factoría de Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval o CSN en Bilbao, donde se inició rápidamente su producción en masa. No estaba claro cuántos tanques se tenían planeados fabricar, pero el gobierno republicano había acordado que lo primordial era producir los suficientes ejemplares como para dotar a 3 compañías, lo que supone 48 ejemplares. Posterior a eso, se desconoce si había planes de producir más tanques o parar su producción una vez cumplida la cuota inicial. En todo caso, la CSN de Bilbao fue incapaz de cumplir con este contrato, puesto que solo consiguió fabricar aproximadamente 20 cascos, de los cuales se sabe 16 fueron terminados y puestos en servicio en el Ejército del Norte. El nuevo tanque fue dispuesto rápidamente y enviado al Frente Vasco, donde se esperaba una rápida acción por parte del Ejército Nacional, que tiene un gran interés en la zona por sus fábricas y plantas de producción. No se sabe con exactitud cuándo llegaron los primeros ejemplares al Frente Vasco. Algunos historiadores dicen que en 1937 y otros que fue en 1938. En todo caso, contaré las dos versiones. Se sabe que antes de su participación en los combates, los Trubia desfilaron ante el presidente José Antonio Aguirre, considerado como el primer Lendakari o jefe de gobierno vasco. Aquí los Trubia fueron llamados por los operadores como tanques de juguete, debido a sus cuantiosas fallas mecánicas que provocaban que los tanques quedasen varados en plena calle. Según testimonios, el principal problema del Trubia era el motor, que tendía a pararse, y cuando esto sucedía, el conductor salía para accionar el motor con una manivela.
lo que en combate lo exponía demasiado a toda clase de riesgos. Posteriormente al desfile y al exilio de Aguirre, los Trubia fueron asignados al frente, y es aquí donde inician los problemas. Algunos historiadores ubican su primera participación a finales de las operaciones en Vizcaya, las cuales se desarrollaron entre marzo y julio de 1937. En estos meses, el tanque estaba en desarrollo, y como mencioné anteriormente, el gobierno republicano le dio luz verde a su producción en agosto, cuando se estaba conformando el Ejército del Norte, por lo que resulta imposible que los Trubia hayan visto acción en este escenario. Fuera de esto, los Trubia participaron posteriormente en la defensa de Santander, donde se perderían la mayoría de los ejemplares, y solo sobrevivirían 9 tanques que serían capturados por los nacionales. Se desconoce el paradero y la historia de estos tanques capturados, pero se asegura que desfilaron al final de la guerra. Los que apoyan esta tesis afirman que la última participación de los Trubia fue en la batalla de Bilbao, donde los republicanos usaron los tanques para defender las plantas de producción y sobre todo las instalaciones del CSN. Estos historiadores aseguran que cuando la batalla finalizó con una victoria por parte de los nacionales, estos entraron en la planta del CSN y vieron cerca de 10 cascos sin terminar de los tanques Trubia, los cuales, se presume, fueron recuperados por los nacionales y puestos en servicio activo en sus fuerzas. Otros historiadores cuentan que los Trubia nunca tuvieron participación alguna en lo que se conoce como la Campaña del Norte. La producción del tanque y su adhesión al ejército fue un proceso tan lento que el ejército vasco no tuvo tiempo de ponerlo al orden del día para defender Vizcaya, Santander y Asturias. Cuando estas comunidades fueron ocupadas por los nacionales a partir del 21 de octubre de 1937, el ejército vasco se disolvió, y mientras unos se rendían y se entregaban, otros escaparon y formaron grupos de resistencia que libraron una guerra de guerrillas por varios meses. Se dice que estas guerrillas vascas usaron los 16 tanques Trubia que tenían disponibles para hostigar a las fuerzas nacionales que ocupaban estas comunidades. Debido a que se convirtió en una seria amenaza y un gran contratiempo, los nacionales lanzaron una ofensiva el 11 de junio de 1938 para eliminar a estas guerrillas y adquirir el control total de las zonas vascas. Ese día, los nacionales destruyeron a la mayoría de los Trubia, y aunque capturaron algunos ejemplares, no se especifica el número total de tanques recuperados, pero estos historiadores también afirman que los tanques sobrevivientes fueron usados en otros momentos de la guerra civil, y que encontraron algunos ejemplares sin terminar en Bilbao. En todo caso, no podemos negar las afirmaciones hechas por ambas partes, y podemos suponer que tienen algo de razón, ya que no podemos pasar por alto que los registros estén equivocados, y el tanque se haya probado antes del mes de agosto, consiguiendo ver acción en la Campaña del Norte, donde se perdieron algunos ejemplares, y aquellos que sobrevivieron fueron usados por las guerrillas hasta su desaparición en junio de 1938. Lo que haya pasado con los tanques capturados es algo que nunca podremos saber. Asimismo, los pocos testimonios que han sobrevivido al tiempo declaran que el Trubia modelo 36 era un tanque inferior a cualquier otro que se usó en ese conflicto. Las fallas mecánicas eran un problema constante que paralizaba las operaciones de estos vehículos, y su blindaje, aunque espaciado e innovador hasta cierto punto, era insuficiente, aunque no se niega que estaba hecho con materiales de mejor calidad que los vistos en sus homólogos extranjeros. Pese a sus cuantiosos problemas, las tripulaciones del Trubia lo describen como un tanque bastante cómodo y que cumplía con las necesidades del momento, ganándose una cierta fama por sus capacidades ofensivas, así como por su inseguridad mecánica. Finalmente, el Trubia modelo 36, Trubia naval, o llamado erróneamente como Carro Euskadi, fue un primer intento de España de dotar a su ejército de un tanque nacional. Aunque deficiente en muchos aspectos, impresiona que haya sido el primer tanque en usar blindaje espaciado en un momento de la historia en que no era exactamente necesario, y del que el mundo ha omitido deliberadamente.
Sin más, hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de su agrado y que hayan descubierto un tanque más. Como siempre les digo, no olviden comentar, darle a like y compartir para apoyar el canal. Nos vemos en la siguiente entrega.